Iniciar. Entonces vamos a quitar el fondo. Vamos a poner la cámara del iPhone, que es este teléfono de aquí, que lo vas a ir moviendo. Sí, 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 no lo pone ya. Y el sonido lo vamos a coger también del micrófono del teléfono para que suene mejor. En el vídeo yo creo que lo que hay que hacer es Pueden creer que estás en un Zeppelin. eliminar el... ¿Dónde está lo de los fondos? Configuración de vídeo y efectos. Bueno, porque en realidad yo lo que quiero hacer ahora es compartir la presentación que tenemos de PowerPoint y ahora ya vamos a empezar el pleno. Esto es lo que se ve aquí. Entonces voy a ir al Zoom y voy a compartir compartir pantalla. Permitir compartir pantalla. La pantalla está del PowerPoint. Ahora está ya todo en orden. Lo ponemos así y entonces se transmite por videoconferencia y se puede pasar también a ver otras cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario que hemos convocado para hoy, día 26 de mayo de 2026, con arreglo a una modificación que ya está aprobada del Reglamento Orgánico Municipal. Están ya autorizadas las videoactas. Esta creo que va a quedar como videoacta y va a quedar incorporada al expediente de este pleno, que va a figurar también en el portal de la transparencia para que luego se pueda ver como una grabación certificada por la plataforma de gestión documental que utilizamos en las administraciones. Los datos de la convocatoria son estos. Vamos a dar comienzo a una convocatoria extraordinaria en donde hay exclusivamente dos puntos del orden del día. Uno, que es la cesión de los inmuebles y adjudicación de la casa rural, que lo veremos en segundo lugar, porque primero vamos a llevar un asunto de trámite de una enajenación, perdón, de la enajenación de la casa rural que ya se ha licitado y se ha adjudicado y únicamente necesitamos darle la adjudicación definitiva. Abordamos este primer punto de la parte resolutiva, que es la transmisión de la casa rural. La transmisión de la casa rural, como mencionaba antes... Si me permite, señor alcalde, un preámbulo, ¿por qué no se trae el acta de la aprobación de la sesión? Porque es un acta extraordinaria. Es una sesión extraordinaria y no vamos a tener más que puntos resolutivos y no hay ni aprobación de actas anteriores ni ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas no, pero la aprobación de actas sí se debería haber tenido este No pleno. es necesario. Hace 2 meses que se hizo el pleno y deberíamos tenerla. No es necesario traerlo. Insisto, tome nota si quiere el señor secretario, va a quedar el videoacta, pero este es el tema que abordamos primero, que es la transmisión de la casa rural, que consiste en que este expediente de licitación fue perfeccionado porque faltaba la segregación ante notario y la inclusión en el registro de la propiedad para obtener la nota simple, fue licitado y fue adjudicado por la mesa de contratación. Y ahora, después de obtener ese resultado de la mesa de contratación, lo único que tenemos que dar en este pleno es la aprobación a la firma de la escritura ante notario por parte de este ayuntamiento. Si me permite, como el pleno en este caso es el órgano de contratación, hay que exponer que la única propuesta presentada por Sonia Donaire Reverte y Pablo Antonio López Maroto tiene que ser aprobada por el órgano de contratación, que es el pleno. Entonces tengo que votar. Exacto. Entonces, si alguien quiere intervenir sobre este punto. Sí, sí.
Eh, yo creo que es un contrasentido y una contradicción enorme vender una casa rural, propiedad del Ayuntamiento de Arija, en buen estado, por 62.000 y poco euros, y a su vez pedir a terceras cesión de edificios en ruinas. ¿Alguien más quiere intervenir? Vale, escuchados estos argumentos, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la firma de la escritura, de adjudicarla? 4 votos en contra. ¿Abstenciones? 1. De acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente expediente, que sería el de, a ver si sale aquí, compartido. Vamos al PowerPoint. Esto es todo un pequeño lío las primeras veces. Ponemos la presentación. La cesión de edificios históricos. La cesión de edificios históricos es un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, casi desde que comenzamos, con la empresa Sibelco, a la que agradecemos sinceramente su colaboración y su buena disposición para llevar a cabo este proceso. Y diríamos que la fecha que hemos elegido hoy no es una fecha por capricho, sino que justo en este día, según esta fotografía que hemos encontrado en los archivos, del 26 de mayo de 1906 se produjo la colocación de la primera piedra de la fábrica de cristalería española en Arija. Esta colocación llevaba debajo un pergamino y, por los datos que nos transmitieron ya hace unos cuantos años de la empresa Saint-Gobain, esta primera piedra llevaba las firmas de Arsenio Brachot, Octavio Villate, Enrique Camburnac, Camilo Liebre, Fidel Hoyos, Pedro del Río, Luis Macho, Adolfo Peña, Sebastián Merino, Donato Díez y José Díez. Quiero mencionar explícitamente la presencia aquí de un nieto de José Díez, de uno de esos firmantes de la primera piedra, Miguel Ángel Díez, que también fue director de la fábrica de Renedo, de vidrieras mecánicas del norte, creo que se llamaba exactamente, en Renedo de Pilaos, una fábrica que también ya desapareció, y prácticamente todos sus vestigios igual, salvo creo que el templete, el cine y no sé si un centro social. Sí, la parte social Se mantiene para la localidad. se cedió al ayuntamiento y luego el ayuntamiento lo compró. Bien, en este caso estamos refiriéndonos a unos edificios históricos que son los que aparecen aquí, que son el Palacio de Dirección, construido en el año 1906-1907, la Capilla de Cristalería, que por las noticias que hemos encontrado se instaló la primera piedra el año 1915 y así fue noticia en la prensa, y el Colegio de Cristalería Española, construido en hormigón armado en los años 1921 y 1922, como aparece en su frontis en cada una de las dos partes principales del edificio. El tema es que el ayuntamiento ha solicitado la cesión temporal de uso de este bien inmueble con el propósito de destinarlo a fines de interés general, beneficio público y desarrollo económico, social y cultural y medioambiental de la localidad. Y el cedente consiente en esa cesión temporal de uso al cesionario bajo los términos de esa garantía de finalidad pública, mantenimiento y conservación del inmueble cedido y el respeto a la legalidad vigente. El contrato de cesión tiene una serie de cláusulas en donde diríamos que se cede temporalmente los edificios, cada uno por separado, como una acción independiente, en régimen de uso y sin transmisión de dominio, que es como el ayuntamiento pretende aceptarlo, vinculándolo además a ese fin y destino que figura
en el primer borrador que tenemos del documento de cesión. También ese documento de cesión tiene un apartado para que si hay alguna cláusula que no se compadece con la legalidad, se pueda dejar inválido ese artículo y se corrija negociando de buena fe las cláusulas de sustitución o de adaptación necesarias para garantizar el equilibrio y el sentido original del acuerdo. Hemos dedicado mucho tiempo y muchas consultas a este tema de la cesión y entre ellos quiero agradecer al resto del equipo y al secretario especialmente como especialista en materia de legalidad y hemos revisado el documento de cesión y diríamos que en aplicación de esa cláusula pues vamos a analizar los aspectos de la cesión. La cesión permite al ayuntamiento el uso, el mantenimiento y permite la realización de obras menores. Diríamos que una de las modificaciones asociadas al contrato y derivadas de la legalidad es que mientras la propiedad siga siendo del cedente, y eso lo comentamos aquí incluso en la reunión en la que vino Juan Carlos Santiago, vimos que la propiedad sigue siendo del cedente y los tributos no se pueden pasar al cesionario. Es un tema relativamente menor, pero que en el documento original figuraba como que el ayuntamiento se hacía cargo también de los tributos, entonces ya dentro de esa línea de perfeccionamiento y mejora tendríamos que modificar ese apartado. También en el documento se menciona las referencias catastrales de los edificios. Después de una consulta al registro de la propiedad de Villarcayo, nos han comentado que para que se pueda inscribir la cesión a largo plazo y tenga efectos, se necesita que esos bienes estén antes segregados de la finca matriz. Hay dos casos en los que esta segregación no se ha producido, quiere decir que esto va a llevar también un tiempo para realizar estas segregaciones y son en el caso del Palacio de Dirección, que figura dentro de una finca 88 del municipio de Arija, en el que quedaron las propiedades de Cristalería Española, y lo mismo sucede con la capilla de Cristalería Española. Y luego en la escritura se obliga al ayuntamiento a adquirir una serie de seguros de responsabilidad civil y del edificio, y esos seguros corresponden con los que ya el ayuntamiento tiene como ayuntamiento genérico con un presupuesto anual inferior a 3 millones de euros, que incluye el seguro del locatario, es decir, el seguro de los daños que se puedan producir en los edificios por la utilización como cesionario, bien sean por incendio, explosión o agua, y eso no impide que a lo mejor el propietario tenga que seguir teniendo sus seguros de los edificios, pero en principio queremos tratar de dejarlo recogido y lo que nos han indicado por parte del Servicio de Asesoramiento Jurídico de Municipios en la Diputación de Burgos, los seguros actuales valen para cumplir los requisitos de la cesión. La rehabilitación integral que se contempla también dentro del proyecto es una rehabilitación integral que, según la legislación actual, pero que habrá que analizarla a la luz de las convocatorias a las que nos presentemos, puede requerir el traspaso de la propiedad. Es decir, las entidades públicas como ayuntamientos como el nuestro no pueden invertir en desarrollar obras de rehabilitación integral que luego queden para el propietario porque se consideraría como una inversión onerosa que luego no repercute en el ayuntamiento. También, insisto, son temas que estarían dentro de esa revisión del borrador de la cesión, que es en parte lo que aquí informamos y lo que vamos a tratar. Estos requisitos, la cesión, tal como está, en principio, cumple las subvenciones de patrimonio para las convocatorias de la Administración General del Estado del 2% cultural, también otras que hay del patrimonio de la Junta de Castilla y León y las de la Diputación de Burgos, cuya última convocatoria finaliza el 1 de septiembre de este año y que vamos a ver si nos podemos poner las pilas y llegar para presentar al menos la solicitud de uno de esos inmuebles
en esta línea. Y por otra parte, también tiene importancia el hecho de que los inmuebles estén declarados o con el expediente iniciado como bien de interés cultural. Vamos a solicitar que terceros nos hagan esa gestión, porque en una conversación mantenida con la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León nos comentaron que, aunque muchos de los artículos sean de mi factura como investigador antes de estar en la alcaldía de este ayuntamiento, pues no parece conveniente que lo pida el ayuntamiento, sino que mejor que lo solicite otro tercero. La titularidad, estos son los requisitos que ha reflejado en la convocatoria de la Administración General del Estado, en las convocatorias del 2% cultural, que pide 50 años de cesión desde la publicación de la convocatoria y que cumpla también otra serie de requisitos y que esté inscrito en el registro de la propiedad o registro público esa escritura, para que le atribuya también efectos frente a terceros. Y que en el caso de que la cesión de uso concluya con anterioridad a los 50 años de la publicación de la convocatoria, habría que extenderla. Esperamos que en esos 5 años que nos da de plazo el modelo actual de la cesión sea suficiente como para que esta corporación u otras corporaciones puedan avanzar en esa línea, dado que solicitar una subvención para conseguir una rehabilitación permite conseguir esa subvención, pero siempre se puede rechazar. Es decir, no es ningún compromiso para corporaciones futuras, porque en ese sentido esta corporación quiere ser estricta y rigurosamente leal con las siguientes corporaciones y no dejarles ni gastos onerosos ni compromisos que no deseen asumir. En el caso de la convocatoria de la Diputación, hablan también de una cesión de uso por un plazo mínimo de 10 años, aunque recomiendan mayores, por lo que me dijeron a mí, y esta última posibilidad de presentación finaliza el 1 de septiembre de 2026. Nos quedan poco más de 3 meses. Hemos invitado a algunas instituciones relacionadas con nuestro municipio y con la empresa. Entre ellas, pues evidentemente a la propia empresa Sibelco, también a Cristalería Española o a gente que trabajó en Cristalería Española, como Miguel Ángel, que está aquí presente, y también al Ayuntamiento de Avilés. El Ayuntamiento de Avilés no nos ha respondido directamente, pero sí tenemos una respuesta. También hemos solicitado esa colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, dado que Cristalería Española ha tenido su sede social en Bilbao desde sus inicios hasta que se trasladó a Avilés. El director de esta empresa residía en Bilbao y tenía su sede social allí, y en concreto su último director, Octavio Villate, que entró como primer trabajador casi en la factoría de Arija como ingeniero en 1906 y cerró esta fábrica cuando acabó la producción en el año 1953, residía en Bilbao y además, entre otras cosas, alegó como méritos para ser titulado como Caballero de la Legión de Honor en 1955 el haber contribuido a la puesta en producción de la fábrica de Arija, y también a que, como miembro del comité de las escuelas francesas de Bilbao, impulsó la fundación del Liceo Francés en Bilbao. Entonces, estas peticiones de apoyo se han sustanciado en un escrito que nos ha enviado Miguel Ángel Hidalgo Menéndez, funcionario jubilado del Ayuntamiento de Avilés, que ha sido hasta su jubilación director del Museo de la Historia Ciudadana de Avilés, también por parte de Gonzalo Andrés, un catedrático de la Universidad de Burgos que trabaja en materias de patrimonio industrial, y también nos ha enviado una felicitación, vamos a decirle así, por parte del alcalde de Bilbao, que nos ha enviado un audio que igual podemos escuchar si la cosa funciona. Estimado Josu, soy Juan María Hurto, alcalde de Bilbao,
y quiero trasladarte primero mi felicitación por ese pleno del día 26 de mayo, donde se va a celebrar una efemérides importante para el pueblo de Arija. Los 120 años de aquella primera piedra, de la cristalería, de aquella fábrica que fue un icono, ¿no?, en Arija. Y además habéis conseguido que 3 de esos edificios tengan una cesión a 55 años, lo cual os va a permitir tener acceso a subvenciones en el ámbito cultural y hacer de Arija todavía un entorno más amable, más atractivo, más sostenible y, ¿por qué no?, más bonito todavía. Como sabes, todos los años intento acercarme al entorno de las merindades y la excursión a Arija no suele fallar. Así que de bilbaíno a bilbaíno quiero trasladarte primero mi cariño y en segundo lugar mi felicitación por esa efemérides en la que espero que salga todo bien y también, ¿por qué no?, que algún día podamos encontrarnos y compartir cosas de esas que nos preocupan a los alcaldes, que siempre tienen que ver con una cosa muy sencilla, que es lo que intentamos hacer cada día, que es mejorar en la medida en que podamos la vida de la gente. Un abrazo. Bueno, y el último mensaje de apoyo que hemos recibido. Estimado Josu, soy Juan María Burto. Perdón. El último mensaje de apoyo que hemos recibido es este documento enviado ayer por un grupo que se denomina Aula de Gestión e Intervención del Patrimonio de la Arquitectura y de la Industria, en donde se encuentra la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid en materias relacionadas con patrimonio industrial, y nos anuncian que desde esa asociación van a enviar una petición a la Junta de Castilla y León para que estos 3 inmuebles sean declarados bien de interés cultural y obtengan de esa manera mayores puntuaciones a la hora de su baremación según los criterios que aparecen en las convocatorias, ya sea de la Administración General, de la Junta o de la Diputación. Entonces, resumiendo, este es el párrafo en el que nuestro secretario interventor establece su informe favorable con una serie de requisitos que son los que nos han trasladado desde el Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Burgos. Que los inmuebles objetos de cesión sean segregados e individualizados para que se puedan inscribir en el registro de la propiedad, y que la consideración de esta cesión no habilita la rehabilitación de inversiones estructurales sin la previa transmisión dominical o título jurídico suficiente. Esto habrá que analizarlo en cada momento con la convocatoria, con los requisitos que estos pongan. No sé si el señor secretario quiere añadir algo más. En el informe jurídico hay unas cuantas observaciones, tanto a la hora de poder invertir en los bienes objeto de la cesión, ya que el informe jurídico está basado en que esta cesión no tiene ningún tipo de carácter oneroso, es gratuita. Por lo tanto, la cesión que estamos tratando solo habilitaría para hacer mantenimiento de los edificios en las condiciones actuales. Y dejar claro que para cualquier inversión habría que tener la titularidad dominical del bien inmueble, es decir, una donación, una compraventa o cualquier tipo de título que nos habilitara para tener la propiedad. También he dejado algunas observaciones respecto a las cláusulas del borrador para que se interpreten bajo un punto de vista conforme al ayuntamiento, para que no asuma integralmente los riesgos inherentes a la propiedad dominical del inmueble hasta que no la tenga. Por lo tanto, el gasto sería solo el mantenimiento, y eso es lo que avalaría que fuera una cesión gratuita. El informe, como digo, hace una interpretación del carácter gratuito de las cláusulas y en un futuro, si hay algún tipo de introducción de contraprestación económica, algún tipo de inversión estructural o explotación económica de los bienes,
habría que iniciar un nuevo expediente para hacer una nueva valoración jurídica y atender a la tramitación de un nuevo expediente administrativo. Bien, esto es básicamente lo que nos dijeron en el Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación, entendiendo que se consideraba que el Ayuntamiento solo estaba facultado en el caso de una cesión para realización de esos gastos que ha mencionado el señor secretario, entre los que se incluía aspectos de limpieza, mantenimiento y contemplando proyectos de obra menor que no afectasen a la infraestructura de los inmuebles, que tenían que ser únicamente actuaciones que no requisisen un proyecto de un arquitecto o de un técnico en la materia. Simplemente mantenimiento. Mantenimiento. Ya el mantenimiento incluye eso que denominaban allí obra menor. Bueno, en estas circunstancias diríamos que pasamos a dar la intervención a los concejales que soliciten participar. ¿Qué concejales quieren participar? Que levanten la mano. Rosy quiere participar y Pedro quiere participar. Pues primero la intervención de Rosy. Bueno, pero ¿en qué sentido? Porque si dicen obras menores y no se puede quitar el cemento de las ventanas del chalet, por ejemplo, que están todas tabicadas, pues no me parece como una reconstrucción que le vaya a beneficiar al edificio. Creo que estaría mejor ventilado, con unas ventanas como las que tenía, sin más, sin destruir nada del edificio anterior, simplemente, pues eso, que se pueda ventilar y que se pueda visitar y en fin. Bueno, todo esto lo tendremos en cuenta con arreglo a las capacidades que tengamos de poder actuar. Claro. Evidentemente, Sí, nosotros claro. lo que no vamos es a salirnos. Claro, ni se tirar un tabique tampoco. Sí, pero sí, por eso. tapar las ventanas, pues me parece lógico. Bueno, ahora es el turno del concejal Pedro Say. Sí, buenos días a todos los que nos ven, a los presentes, especialmente a los representantes de Sibelco. Y quiero decir que Sibelco siempre ha colaborado con el ayuntamiento y con el municipio, mejorando la vida de los vecinos. Si nos retrotraemos un poco al tiempo, cuando nadie espalaba, Sibelco espalaba las calles del municipio con sus máquinas, aportó una cantidad de dinero también al ayuntamiento, nos cedió el colegio para la recreación. Ellos pagan además cuantiosos impuestos y tasas. Cedió a otras corporaciones el antiguo colegio, que no se pudo hacer nada porque hubo que revertirlo. En la corporación que yo presidía anteriormente, la empresa ha cedido el parque de Valbuena, donde están las bombas de agua y depuración. Ha cedido la plaza del baile, donde se instaló el material del ayuntamiento. Ha cedido las parcelas donde se instalaron el área de descanso, barbacoas, mesas y baños. Se echaron varias veces más de 1.500 toneladas de arena en las playas para restaurarlas. Se nos ofreció echar el director y tuvimos que no aceptarlo porque los servicios técnicos municipales creyeron que aquello podría superar los 400 millones de pesetas y no estaba a nuestro alcance. Eso como preámbulo. Pero esto de la cesión es diferente. Lo primero, decir que la literatura está estupenda. La literatura, los antecedentes que se nos han expuesto, está bien como historia, pero eso no nos lleva a ningún sitio. En primer término, rechazar una subvención, como ha hecho el alcalde, significa tener una penalización para la siguiente. O sea, si el ayuntamiento le concediese una subvención y la corporación que asumiese estos gastos, esa subvención se ha rechazado, significa tener una penalización para las siguientes subvenciones. Yo encuentro perfecto que el alcalde de Bilbao haga un saludo, me parece estupendo, simplemente como natura. Pero aquí lo que se trata es quién va a poner la pasta. ¿Quién va a poner la pasta? Palabras, todas son buenas, bienvenidas. Escritos de apoyo, perfectos, todos son bienvenidos. Bienvenidos son todos. En cuanto a la memoria luego entrar en el fondo de la cuestión, en el uso en el contrato, memoria de la alcaldía justificativa,
dicen que puede utilizarse, vamos, es que esto es, si no sería porque es un caso complicado y que puede afectar al futuro de Arija, dice que puede utilizarse para que Arija recupere la actividad económica de Cristalería Española, 1906-1953, asociar la aceptación de dos ruinas y la capilla en mal estado, como se reconoce en la memoria, es en el resurgir de Arija, al inicio de Cristalería Española, es un ejercicio de pura fantasía. Unas ruinas sin saber para qué se van a utilizar, quién va a pagar el coste, no hay una memoria económica que lo acredite, directamente habría que probablemente declararse en ruinas, como ya se ha hecho en varias ocasiones, y la primera medida sería cerrarlas básicamente, como se ha hecho en otras ocasiones, para que allí no sucedan desgracias o no colapsen los edificios, que están más próximos a colapsar que a conservarlos. En el chalet del director, precisamente, recientemente ha habido siniestros, se rompió la valla, hubo caída de árboles. Si estuviese ya cedido, el ayuntamiento habría tenido que asumir muchos costes. No hay la historia de esta memoria de justificación de la alcaldía, donde dice la necesidad y beneficio de memoria, es una carta a los Reyes Magos. El papel aguanta todo. Esto está perfecto como literatura. El papel aguanta todo y todo es correcto. Vuelvo a repetir, ¿quién va a poner la pasta? En cuanto al informe jurídico, que es lo más importante, hay que tener en cuenta que no se recoge en el borrador, quiero decirlo, borrador. Esto no es un contrato, esto es un borrador, según acredita en el informe secretario en 3 o 4 ocasiones del párrafo. Esto es un borrador. Entonces, creo que no recoge explícitamente las aseveraciones que hace el señor secretario, que él ha explicado profusamente y yo no voy a repetir, debería recogerse en el contrato. Entonces, como parte del informe jurídico, a este pleno se deben de traer los documentos y los expedientes con un contrato perfeccionado y acotado para su aprobación si procede tras el debate correspondiente. Ya lo aprobaron ustedes y lo autorizaron al alcalde en un pleno anterior. Si tiene en cuenta la cuantía económica, ni había dotación, ni había informe de necesidad, ni había informe de la alcaldía. Como era alegal, impugnable y podría ser nulo de pleno derecho, en el pleno extraordinario del 18 de febrero tuvieron que revocar aquel acuerdo, con mi voto en contra, claro, porque aquello era alegal. Tuvieron que revocar aquel acuerdo. Ahora se pretende traer al pleno un borrador que, según informe jurídico, no es un contrato perfeccionado para su aprobación. Y considerando que serán las circunstancias que presuntamente recoge la ley de régimen local y no teniendo en cuenta lo que recoge el informe jurídico, solicito que no se tramite y se retire del orden del día de este pleno extraordinario del 26 de mayo. Que se retire del orden del día este borrador y que se traiga un contrato con rigor y perfeccionado completamente. Esa es mi petición primera antes de entrar en las consideraciones del contrato. Entonces, al Pleno, según mi criterio, se debe traer un contrato perfeccionado y no un borrador para aprobarle o no aprobarle. Y esto, según el informe de Secretaría del Informe Jurídico, dice que es un borrador. Un borrador no es una cosa, un documento fiable para poder hablar. Entonces, lo primero, pido que se perfeccione. Yo estoy de acuerdo en que Sibelco ceda los edificios. Yo estoy completamente de acuerdo, me parece correcto y que al pueblo le vendría bien. Pero en nuestras condiciones tenemos que asumir unos gastos desorbitados para nada. No podemos hacer medidas estructurales en ellos porque no tenemos la propiedad dominical de ellos, ni podemos actuar en ellos básicamente que para pagar seguros, para pagar limpieza y para mantenerlos, que va a ser muy complicado porque están prácticamente en ruina. Entonces esa es mi exposición en cuanto. Entonces, mi voto, si me permite continuar, estoy terminando. Mi voto va a ser en contra de la cesión en estos términos. Yo estoy de acuerdo que Sibelco llegar a un acuerdo con ellos, que cedan o den la propiedad al ayuntamiento, estaría encantado, pero en estos términos no puedo mostrar más que mi estupor que el ayuntamiento pueda aceptar una cosa que solo le compromete a limpiar, a mantener, que si Belco, dicho sea de paso y con todo el respeto, se quita unos edificios que no se causan más que problemas y gastos,
los demás frutos y gastos, y el ayuntamiento los acepta para asumir propios esos gastos de limpieza, mantenimiento, no sé qué. Claro, no se puede meter dinero público porque el propietario dentro de 50 años o 55 diga, esos edificios son míos. Y el ayuntamiento y la inversión pública ha invertido allí para que alguien se enriquezca, en este caso, Cristiandad Española. Esa es mi posición al respecto. Pero sobre todo lo que pido, y que se debata, que se retire del orden del día la cesión, porque no cumple, a mi juicio, con la ley de régimen local. No se trae un contrato perfeccionado, se trae un borrador. Y puede ser motivo de impugnación también este tema, como ya ha sucedido en otros plenos. ¿Ha terminado? He terminado. Muchas gracias por su contribución al futuro de Arija. Y ahora, si les parece, vamos a pasar a continuar con este tema del orden del día, después de las intervenciones de los concejales. Tiene lugar la votación y esta votación nos la va a plantear en sus términos el señor secretario. Ya ha intervenido, por Si favor. me permite, lo que pido, y tengo muy derecho a intervenir, quiero hacer otra aseveración. No, mire, usted ha terminado su turno. Por favor, le hemos dado un turno. Vamos a ver, estoy en mi exposición. Usted me ha preguntado por qué no para hacer así con el dedo, porque mire cortar. Quiero hacer dos aseveraciones. Que la primera, que conste en acta lo que he dicho, tal cual lo he dicho y los motivos. Y lo segundo, a mí personalmente, que soy el representante del 40% aproximado de los votantes de este municipio, no se me ha dado parte en arte de las conversaciones. Hay una cláusula, perdóneme, de confidencialidad que permite, que no permite, me permite hablar o solo puede hablar usted. Usted se ha extendido con todo el argumentario que usted ha parecido. Ahora estoy usando la palabra. Como me da a mí, yo soy, diríamos, el que regula el debate. Le he dado un turno de intervención y lo ha consumido. Y Pero luego ¿cómo que lo he después, consumido? y lo ha consumido después de ese ¿Pero cómo que turno, lo he consumido? porque ha terminado diciendo que aquí acabo mi intervención. Pero Por ¿por qué lo he favor. consumido? Pido un segundo turno de Por intervención. favor, Vamos no. a ver, esto es democracia y que hablan los concejales de oposición le gusta o no. Usted puede hablar y yo también. Mire, y yo represento al 40% de los habitantes de este municipio que me han votado. Me han eliminado de las conversaciones. Hay una clase de confidencialidad. Y luego Tome nota, señor secretario, le retiro la palabra. y luego se remite a que los jugadores de Villalcayo, cuando puede ser de contencioso administrativo, lo que va a pasar. Que se calle, se lo ruega una vez. Pero para que usted hable. Si se lo ruego más veces, le expulso de la sala. Naturalmente que me Pues expulsan. entonces, por favor, deje que continúe el pleno con arreglo a el procedimiento habitual. Presentación de un tema, intervenciones de los concejales y votación. Y ahora estamos en el punto de la votación. Por favor, no interrumpa más y procedamos a votar y que el señor secretario exponga los términos del acuerdo que se toma. No, el punto es aprobar la cesión gratuita de los inmuebles según el borrador o acuerdo que ha traído. Pues entonces vamos a pasar a votar. Según ese acuerdo, porque no se pueden introducir modificaciones Sí. sustanciales en el papel que hemos entregado y que se va a votar en el Pleno. Se podría meter modificaciones sustanciales, como he dejado abierto el nombre del alcalde, que puede cambiar en cualquier momento antes de la firma, y las referencias catastrales, porque como hay que hacer una segregación, puede que estas referencias cambien. Sí, tendrán que ir acompañadas de notas simples en la escritura, que ahora mismo no se pueden acompañar porque no existen, y entonces simplemente vamos a pasar en este momento. Si hubiera una modificación sustancial, habría que volvería a pasar por el Pleno, pero lo deja abierto una cláusula de... diríamos, la decisión que tomamos ahora es, recibido una propuesta por parte de Sibelco y matizada con los requisitos de legalidad que nos pide el Servicio de Asesoramiento Jurídico a Municipios y con los que derivan del Registro de la Propiedad y del Ministerio de Hacienda, sección del Catastro, perfeccionar ese documento para que luego, una vez perfeccionado, se pueda firmar cumpliendo esos requisitos que figuran en el informe jurídico. Requisitos legales. Y eso es lo que vamos a aprobar. Pero perdóneme, señor secretario, si se me permite. Estamos hablando de un borrador. ¿Un borrador es presentable en el Pleno? Sí, es un acuerdo. Aunque no es un acuerdo, es un borrador. Perfeccionar en el futuro. Y luego, cualquier acuerdo futuro tendrá que debatirse en el Pleno y votarse en el Pleno. El acuerdo formalizado hay que votarlo en el Pleno. Vamos a ver. Luego, Hablamos.
Supongo que será un A ver, empiece. Bueno, el vamos a pleno ver, como un plano se pone- Va finalizando el turno de intervenciones y vamos a pasar a la votación, porque esto aquí al final siempre nos encontramos con el mismo problema, de que no se sigue un orden riguroso en el debate y se interviene de manera abrupta en cualquier momento. Votos a favor de tomar el acuerdo que acaba de mencionar el señor secretario. Votos a favor, 4. Votos en contra. Pero mi exposición. Mire, ya Voto en contra con un motivo de conciencia. ¿Usted me permite a mí hablar o solo derecho a hablar usted? ¿Me permite Mire, usted hablar, señor alcalde? Mire, el que ¿Me permite hablar, por favor? el que Yo monopoliza voy a los dar turnos mi de motivo jurídico por qué voto en contra. Pues Eso lo estoy pidiendo. ¿Me permite hablar? si es breve, sí. Si va a dar Pero usted un se puede discurso- extender aquí si eternamente va a hasta dar con un una suba. Si discurso- yo no puedo hablar, si va a dar un discurso de yo no voy a media dar hora, ningún no. discurso. Voy a exponer por qué voto en contra. Pues como no me dice cuánto ni acota, cuánto tiempo va a ser su intervención, no le concedo ese turno para que explique el sentido de su voto. Y Esto es la democracia pura que usted representa. ¿Quiere callarse, por favor? Y usted también debe callarse y respetar mi intervención. Secretario, señor secretario, el pleno ha terminado. Gracias. Pero si yo no he votado yo, he dicho por mis motivos. no le ha dicho un voto en contra y no ha dicho más. Pues no me dejan decir los motivos por qué voto en contra. Han hablado Ya lo ha dicho, si lo ha, han hablado los dos. si lo ha explicado un montón de veces. Si es que... Estos son lentejas, las tiras tomas y no las dejas. No, mire, No hay usted debate. se piensa que tiene Pero ¿de qué más... se ríe? ¿Pero me puede explicar de qué se ríe? Mire, vamos a ver, ¿Me puede no me explicar de qué estoy se ríe? riendo ¿Pero de de qué se nada. ríe? ¿Me puede explicar usted de qué se ríe? Me parece simpático que usted tenga tanta